¿no? Em, con otras de las lecturas del texto Fogoneros de la Revolución de Francisco Mosquera. Su segunda lectura se titula Las masas son el factor determinante de toda revolución. Es una entrevista publicada en el libro Tres vías a la revolución, 1972. Entrevista de Humberto Valverde y Oscar Collazos a Francisco Mosquera, secretario general del MOIR, publicada en el libro Tres vías a la revolución. Círculo Rojo Editores, Bogotá, 1972. Pregunta: ¿cuándo surge el MOIR y con base en qué proposiciones políticas se plantea su organización? Francisco Mosquera contesta: el movimiento obrero independiente y revolucionario MOIR aparece en Colombia a finales del año 1969 en un gran encuentro nacional en la ciudad de Medellín en el mes de septiembre. Tenía como finalidad inmediata la de unificar a nivel nacional las diferentes agrupaciones obreras en Antioquia, Valle, Santander y algunas federaciones y sindicatos de trabajadores oficiales que en todo el país habían adoptado una posición diferente y de combate frente a las centrales obreras UTC y CTC, controladas por los partidos tradicionales. Desde sus comienzos, el MOIR se propuso la creación de una organización gremial nacional de base de la clase obrera colombiana para desembocar después de un proceso en una central obrera. Pero lo importante de este acontecimiento consiste en que es producto de la lucha ideológica y política que se ha venido dando en Colombia, especialmente en los últimos 10 años. A finales de la década de 1950 y comienzo de la del 60 se inicia un periodo de grandes conmociones y agitación en toda América Latina. Cuba había desatado la tormenta antiimperialista. En todos los países latinoamericanos era palpable el fracaso de sus respectivas burguesías para resolver los grandes problemas nacionales, y no solo eso, sino la traición a sus patrias que habían vendido al imperialismo yanqui durante todo el correr de este siglo. También era evidente el fracaso de los partidos comunistas del continente, ya tradicionales, que, degenerados por el revisionismo contemporáneo, renegaron del marxismo y de los movimientos populares. En Colombia, como en toda América Latina, surgieron una serie de organizaciones políticas nuevas e independientes, organizaciones cuya base social era principalmente la pequeña burguesía intelectual y estudiantil, que aparecían con claridad en dos puntos. A. La necesidad de liberar el país del yugo del imperialismo norteamericano, y B. La de que esa transformación tenía que hacerse mediante la utilización de formas de lucha violenta, mediante la utilización de la violencia revolucionaria. Estas nuevas organizaciones políticas son un fenómeno continental y sus luchas patrióticas han sido supremamente positivas. Habrá siempre que aplaudir la insurgencia de estos sectores que se atrevieron a desafiar la dominación extranjera norteamericana y a los lacayos pro-imperialistas en casi todos los países latinoamericanos, que dieron demostración de gran desinterés, de espíritu de sacrificio y que rubricaron con su sangre las más hermosas páginas de heroísmo.
Muchos de sus más destacados dirigentes inmolaron su vida por la causa de la liberación nacional. En Colombia, compañeros como Antonio Larrota, Federico Arango, Francisco Garnica, Pedro Vázquez Rendón, el padre Camilo Torres Restrepo y decenas de nombres más. En el continente, dirigentes como Luis Turcios Lima, Fabricio Ojeda, Carlos Margüella, Luis de la Puente Uceda y el más grande de todos, el comandante Ernesto Che Guevara. En nuestro país, esta nueva corriente revolucionaria dio a luz a una serie de organizaciones como el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC, el Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR, la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal, el Ejército de Liberación Nacional, el Frente Unido de Camilo Torres, el Partido Comunista Marxista-Leninista. Todas estas son agrupaciones diferentes, pero surgidas como resultado del fenómeno que estoy señalando, por el renacer de la lucha antiimperialista y por condiciones particulares de la situación de Colombia. Entre estas últimas se destaca el hecho de bulto de que Colombia venía de la época de la violencia contra el pueblo y las fuerzas democráticas, desatadas por la alianza burgués-terrateniente pro-imperialista. Violencia que produjo la resistencia popular con el desarrollo de fuerzas guerrilleras de vastas proporciones. Después de la masacre de cerca de 500.000 de colombianos y ante la amenaza del crecimiento de la lucha de las masas populares, los asesinos llamaron a la paz y a la concordia, tomando como pretexto el derrocamiento de quien fuera su leal servidor, el general Gustavo Rojas Pinilla. Apaciguaron los ánimos y pactaron el Frente Nacional, que no ha sido otra cosa que la constitucionalización de la alianza burgués-terrateniente proimperialista a través de sus dos partidos, liberal y conservador, para preservarse en el poder. Varias ventajas les proporcionó esta táctica contra el pueblo: engañar a las masas perseguidas y masacradas con falsas palabras de convivencia y crear las condiciones para prolongar la dictadura bipartidista con sus viejas prácticas de pillaje, crimen y entrega de la riqueza nacional al imperialismo yanqui. Desmontaron la resistencia y burlaron las aspiraciones del pueblo colombiano. En ese momento comenzaron a surgir estas nuevas organizaciones revolucionarias con la fundación del MOEC el 7 de enero de 1959. Me referiré al MOEC porque es la agrupación que inicia este nuevo periodo de la lucha revolucionaria colombiana y de cuya experiencia el MOIR ha sabido heredar importantes enseñanzas de valor general. Sigue siendo válida la línea y el esfuerzo de crear una vanguardia revolucionaria completamente independiente de los partidos tradicionales, así como de sus conceptos y políticas. Vanguardia que puede aglutinar a su alrededor a la nación colombiana y realizar las grandes tareas de la revolución. Es de trascendencia histórica que el MOEC se haya planteado este problema en una hora que exigía visión y entereza para no marchar detrás de las ideas que, aunque viejas, aparecían triunfantes y con una pestilencia enrarecían el ambiente de toda la República. Sin embargo, hubo un punto clave en el cual se falló. No hubo claridad en cuanto a la fuerza direccional de la revolución. No se sabía qué tipo de vanguardia debía crearse, ni cuál debía ser su composición y carácter de clase. Fue la pequeña burguesía intelectual y estudiantil la que jugó el papel de dirección y no bastaron su abnegación y sus buenos deseos para resolver los múltiples y complejos problemas. Mediante la asimilación de la experiencia vivida y el estudio del marxismo-leninismo se fue esclareciendo que solo la clase obrera, construyendo su propio partido,
puede ser la vanguardia de la lucha revolucionaria del pueblo. Las concesiones ideológicas de las fuerzas que controlaban el MUEC y a muchas de las organizaciones que he mencionado eran opuestas al principio de que solo la clase obrera en las actuales condiciones históricas podían resolver con acierto el problema de la organización y de la lucha de las masas por la independencia nacional y por el logro de las transformaciones democráticas que requiere la sociedad colombiana.